Buenos días, estimados estudiantes de quinto año de secundaria. Hoy día vamos a trabajar en el curso de geografía el tema sobre la geósfera. Vamos a ver a detalle cuáles son las características que presenta la geósfera. Desde qué significa geósfera, la clasificación de la geósfera, las rocas en general. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué entendemos por geósfera? Hay tantas definiciones acerca de la geósfera que vamos a buscar y les voy a explicar la más sencilla. La geósfera se puede entender como la parte externa de la Tierra. La geósfera no solo está compuesta por una parte rígida, sólida, también está compuesta por una parte líquida. ¿Ya? No hay que olvidar. La geósfera es la parte sólida de la Tierra y aproximadamente la geósfera comprende 6.400 kilómetros. Es la extensión del radio que representa la geósfera en la Tierra. Observamos a la geósfera. Si pueden ver en esta imagen, vemos que la Tierra está dividida en capas. Exactamente. Esas capas son parte de la geósfera. La geósfera se divide en varias capas y cada capa tiene una característica distinta. Antes de comenzar a explicar cuál es la estructura de la geósfera, hay que conocer las propiedades que tiene la Tierra. Por ejemplo, tiene la famosa propiedad térmica. ¿Qué quiere decir? Que conforme tú vas descendiendo, la temperatura va aumentando. Claro, pero esta regla se da solo en la corteza. Si tú desciendes a otra capa, ya sea el manto o el núcleo, la regla del aumento de temperatura varía. En el caso de la corteza, la temperatura aumenta 1 grado cada 33 metros. Y en el caso del manto y del núcleo, la temperatura aumenta, sí, pero no aumenta 1 grado, aumenta cientos de grados. O sea, es un aumento radical de la temperatura. Mientras que en la corteza el aumento es muy bajo, 1 grado cada 33 metros. No es nada. Por lo tanto, la propiedad térmica hace que a mayor profundidad, mayor aumento de temperatura. Tenemos otra propiedad, que es la propiedad magnética. ¿Qué quiere decir? Que la Tierra va a actuar como una especie de imán, ¿ya? No se olviden que la Tierra tiene dos polos, un polo geográfico y un polo magnético. Claro, hacia el norte habrá un polo magnético, ¿ya? Un polo sur magnético y un polo geográfico. Hacia el norte de la misma forma. Pero acá viene la parte interesante de esta propiedad magnética. Resulta que el núcleo interno, posee demasiada temperatura. Se encuentra a aproximadamente a 6.000 grados Celsius. Y preguntarán, pero ¿eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de extraño? Tiene que ver mucho con la propiedad magnética. Resulta que el núcleo está compuesto de hierro. Este núcleo no es disuelto. No se olviden que a mayor temperatura hace que las rocas, los metales se disuelvan, ¿ya? Se fundan. Pero en el caso del núcleo no ocurre eso. Resulta que el núcleo ejerce una gran presión y esta presión lucha contra las altas temperaturas. Por lo tanto, evita que este núcleo que está hecho de hierro se funda. Y el hierro, al estar en pleno movimiento, ¿ya? ¿Qué ocurre? Este hierro al estar rotando hace que cree un campo magnético. O sea, el magnetismo se crea a través de cierto tipo de metales, ciertos metales expuestos a una fuerza externa que vendría a ser la rotación. Es de esta forma como se puede entender que la Tierra no es atacada eh, por los famosos vientos solares. Los vientos solares que arroja e impacta el Sol contra nuestro planeta Tierra hubiera acabado con la vida de todo ser. Pero gracias al famoso campo magnético de la Tierra, ¿ya? Al famoso cinturón de Van Allen,
la Tierra no le pasa nada. Es como una especie de escudo magnético invisible que no vemos. Pero en la parte más extrema de la Tierra, o sea, en el norte, en el polo sur, en el polo norte, se puede divisar cómo los vientos solares, toda esta radiación que emite el Sol, impacta con el cinturón de Van Allen, impacta con este campo magnético, y producto de ese choque se crean las auroras boreales. Una aurora boreal es un fenómeno que se observa en las zonas polares, norte y sur, que es producto del choque de nuestra magnetosfera y los vientos solares. Así que es importante el núcleo. Si no fuera por el núcleo de hierro, que está en constante movimiento, la Tierra hace tiempo no sería la misma. Sería una Tierra donde los seres tendrían que adaptarse a las altas temperaturas. También tiene otra propiedad, que es la propiedad eléctrica. Esta propiedad se puede corroborar, ¿ya? Y no solo es teoría. Cuando ocurrió en el 2007 un terremoto, un movimiento sísmico muy fuerte, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Muchos decían que en la noche, en el momento que ocurrió el movimiento sísmico, veían detrás de unos cerros como una luz, como si hubiera reventado los cables de un poste de alta tensión. Pero eso no es cierto. No se había generado alguna ruptura de estos cables de tensión. Lo que había pasado es que la Tierra había liberado energía, ¿ya? Este movimiento sísmico hizo que la roca, ¿ya?, comience a chocar una con otra. Y este movimiento sísmico, o sea, el choque de una roca contra otra, genera estática. Y esto, a la vez, más las altas temperaturas que hay en la parte interna de la corteza, generó que se libere energía en forma de energía eléctrica, exactamente. Así que la propiedad eléctrica es real. El choque, la fricción de rocas más las altas temperaturas generan una conductividad eléctrica y como resultado este fenómeno lumínico, ¿ya? Es como si de la Tierra hubiera salido energía eléctrica y exactamente es eso, ¿ya? Esa es la explicación para lo que vimos. Estas son las propiedades que tiene la Tierra: térmica, magnética y eléctrica. Los métodos de estudio. ¿Cómo se conoce acerca de las capas de la geósfera? ¿Cómo se sabe que está hecho de magma? ¿Cómo se sabe que es sólido? ¿O acaso los geógrafos lo han inventado? No, no se invento. Lo que pasa es que hay muchas pruebas que nos indican que exactamente hay capas, que la geósfera se divide en capas y cada capa es totalmente distinta. Estos métodos de estudio te van a ayudar a entender cómo está compuesta las capas de la geósfera. Por ejemplo, se va a dividir en métodos indirectos y métodos directos. Vamos a ver los métodos directos. Por ejemplo, ¿de qué forma, o sea, directamente, cómo yo sé que la geósfera tiene estas capas? A través de las siguientes pruebas: las erupciones volcánicas, las perforaciones marinas, las cavernas, las minas y las perforaciones petroleras. Sobre todo, las erupciones volcánicas. Se sabe que el fondo, el piso, la base de los volcanes no se encuentra en la corteza, sino que se encuentra en el manto superior. Por lo tanto, toda esta liberación de energía que sale a través del volcán tiene que salir de algún lado. No puede ser de la corteza, porque la corteza se encuentra en un estado sólido. Por lo tanto, ya nos da la idea que de una posible capa, una capa distinta a la corteza, debe salir toda esa energía, este magma. Es por eso que las erupciones volcánicas nos ayudan demasiado para comprender las capas, la existencia de las capas. Otro método de estudio es el método indirecto, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los ejemplos? Las ondas sísmicas, la gravedad,
las explosiones artificiales, el magnetismo y la electricidad terrestre. Resulta que en el caso de las ondas sísmicas, ¿cómo te permiten saber que la Tierra se compone por capas o cómo se estructura la geósfera? Las ondas sísmicas envían una señal, ¿ya? Al chocar cada capa, la señal no va a regresar con la misma fuerza, ¿ya? Hay capas de la corteza, hay capas de la geósfera donde las ondas sísmicas llegan a mayor velocidad y la atraviesan, pero hay capas de la geósfera donde las ondas sísmicas se pierden, ¿ok? Por lo tanto, el método indirecto también sirve para conocer la estructura de la geósfera. Todos estos métodos se complementan, no es que uno sea más importante que el otro. Entre el método directo y el método indirecto, entre los dos se complementan. La estructura de la geósfera. Ya hemos utilizado los métodos directos y los métodos indirectos. Ya tenemos la certeza de que la geósfera tiene varias capas. Ahora vamos a ver las capas de la geósfera. La primera capa de la geósfera, la más pequeñita, la más delgada, que parece prácticamente como la hoja de un libro, muy delgada, es la corteza, la capa donde estamos todos los seres humanos, encima. La corteza es la capa más delgada de toda la geósfera. Tiene aproximadamente de 5 a 60 kilómetros de extensión y representa solo el 2% de toda la geósfera, o sea, no es nada. 2% de toda la geósfera no es nada. Es como si estuviéramos los seres humanos sobre una hoja, encima de una hoja, y todo lo que está abajo es manto y núcleo. Por lo tanto, la corteza es una capa inestable, no es tan gruesa. La corteza a la vez se divide en dos subcapas, el cial y el cima. Mucho tiene que ver su nombre. Cial es producto de la unión, de la fusión de los silicatos más el aluminio, los elementos químicos. En el caso del cial, el cial comprende la corteza continental, o sea, la parte no tan profunda de la corteza. Por ejemplo, en el caso del cial, la roca que más abunda en el cial es el granito. Y el granito no se encuentra a gran profundidad a comparación del cima. El cial va a formar el relieve continental. ¿Qué es el relieve continental? Son los bordes, es la parte visible y un poco más profunda, ¿ya?, de los continentes. El cial forma parte de los lagos y ríos. La base de los lagos y los ríos, ahí llega el cial. En esa parte se encuentra el cial. Y el cial forma los márgenes continentales. Por lo tanto, el cial es la capa más externa y que no se encuentra a gran profundidad. En el dibujo que vamos a ver dentro de un momento vamos a observar mejor la diferencia del cial y la cima. Ahora, la otra subcapa de la corteza, llamada la cima. En el caso de la cima se encuentra a mayor profundidad respecto al cial. La cima está compuesta por sílice y magnesio. Por eso su nombre, sílice Si más Ma magnesio. La roca que más abunda en la cima es la roca basáltica o el basalto. En el caso de la cima, va a servir como base a los océanos, ¿ok? O sea, el fondo marino, ese fondo marino, hasta ahí llega la cima. Y la temperatura en la cima promedia entre los 1200 grados. O sea, puede llegar como máximo hasta los 1200 grados. ¿Ya? No se olviden, la cima es la base de los océanos. Por debajo de los océanos, hasta ahí llega la cima. Ahora vamos a ver con una imagen la parte que he explicado. Miren, me van a decir cuál es la cima y cuál es el cial. No se olviden que el cial es la parte más superficial, mientras que la cima es la segunda capa por debajo del cial.
En la imagen observamos la litosfera, la corteza oceánica, las montañas, superficie, donde estamos nosotros, ¿ya? Esta primera capa, ¿ya? De color medio marrón claro, ¿ya? Y parte de la mitad de la capa ploma, toda esa parte comprende el sial, mientras que la cima es este pequeño grosor de la Tierra, ¿ok? Ahora vamos a ver. El sial va a comprender la parte más superficial, ¿ya? El sial es el fondo de los lagos, ¿ya? No es tan profundo. Mientras que la cima, ¿qué vendría a ocupar? La cima es toda la parte plomo, un plomo claro, exacto. No se olviden que la cima es el fondo de todos los océanos en todo el planeta. Por lo tanto, el fondo marino es este, ¿ok? Y por debajo de la cima se encuentra exactamente el manto. El manto, la segunda capa de la geósfera. El manto también es llamado mesósfera. Tiene un espesor de 2.850 kilómetros. Pero aquí cambia. Aquí el total en porcentaje respecto a la corteza es mucho mayor. El manto representa el 82% del total de toda la geósfera. A ver, la corteza representaba el 2%. El manto representa el 82%. Ahí vamos 84%. Y el aproximadamente 16% representa entonces el núcleo. Por lo tanto, la capa más extensa, más gruesa de la geósfera es el manto. En el caso del manto ocurre algo curioso. Sabemos que primero la corteza es sólida, pero en el caso del manto es semisólido. Se encuentra en un estado semisólido. No hay rocas compactas, sino que hay rocas fundidas, ¿ya? No son líquidas, ni tampoco son sólidas completamente. Son medio viscosas. El manto, a la vez, se va a dividir en otras subcapas. Van a ser dos subcapas. No se olviden, el manto es la segunda capa, por debajo de la corteza. A ver, veamos el manto superior, también llamado astenosfera. Se le llama astenosfera o esfera débil porque es una capa muy inestable. Muy inestable. Aproximadamente oscila entre los 1700 y 1800 grados Celsius. La temperatura respecto de la corteza al manto aumenta radicalmente. Como les explicaba, el manto superior se encuentra en un estado semisólido, es como una roca no rígida, es una roca medio gelatinosa, medio fundida. La mejor idea es el magma. El magma es roca fundida a altas temperaturas. Eso es lo que abunda en el manto superior. Y el manto superior es el fondo de las placas tectónicas. ¿Ok? No se olviden, el fondo de las placas tectónicas es la base del manto superior. Y por lo tanto, la cima, el final de la cima es ¿dónde? Exacto, el fin de las placas tectónicas. Y justo entre ese límite, ¿ya? Está el manto superior y está la cima. Pero hay una pequeña separación, pero están muy cerca, ¿ya? La separación va a estar a cargo de las famosas discontinuidades, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Esa es la característica del manto superior. Y ocurre un fenómeno en el manto superior. El manto superior es como si fuera un lago gigantesco. ¿Pero de qué? ¿De agua? No, si no se evaporaría. El manto superior es un lago gigantesco de magma. Es un lago magmático gigantesco que rodea todo el mundo, pero por debajo de las placas tectónicas. Este movimiento magmático de los lagos magmáticos, ¿ya? El magma, genera un movimiento llamado las corrientes convectivas.
Las corrientes convectivas es simplemente el movimiento del magma que se encuentra en el manto superior. Y esto a la vez origina un fenómeno. Estos lagos de magma llamados corrientes convectivas, o sea, magma que está en pleno proceso de circulación de movimiento, hace que las placas tectónicas comiencen a moverse. Las placas tectónicas no son una roca grande, ¿no? Son grandes bloques de rocas gigantescas por debajo de todos los continentes. Estas rocas, al moverse, producto de que el magma, las corrientes convectivas hacen que se mueva, estos bloques, llamados placas tectónicas, chocan y este choque genera movimientos sísmicos. Es uno de los motivos por qué se crean los terremotos. Los terremotos no se crean de la nada. Los terremotos es simplemente el resultado del choque de placas tectónicas. La pregunta es, ¿y por qué se mueven las placas tectónicas? Por las corrientes convectivas, que están en pleno movimiento. ¿Corrientes de qué? De magma. Muy bien, sigamos. La otra subcapa que se encuentra por debajo del manto superior es el manto inferior o manto interior. Es conocido como pirósfera, que significa esfera de fuego. Quiere decir, por lo tanto, que la temperatura va aumentando. Del manto superior al manto inferior, la temperatura aumenta mucho. La temperatura aumenta y oscila entre los 2500 a 2900 grados Celsius, o sea, hace un calor, como se dice, infernal. A mayor profundidad, mayor aumento de temperatura. Y resulta que en el manto inferior también se concentra hierro, ¿ok? Hay una gran concentración de hierro. Vamos a ver en la imagen dónde se ubica el manto superior y el manto inferior. En la imagen vemos a la Tierra que ha sido cortada, diseccionada, y vemos 4 capas. La primera capa no puede ser la corteza. No se olviden que la corteza solo representa el 2%. Por lo tanto, si queremos comparar y ver la corteza con la Tierra cortada, no se va a ver. Esta pequeña capa celeste que se ve muy delgadita, eso representa la corteza, o sea, prácticamente casi nada. El manto superior es lo que vemos luego, medio marrón, parece como roca, pero no es roca rígida, como les explicaba, es magma, ¿ya? Por lo tanto, esta segunda capa vendría a ser el manto superior. Exacto, manto superior. ¿Y cuál sería el manto interior o inferior? La tercera capa, la que tiene un color más rojizo. Las temperaturas aumentan radicalmente. Eso sería el manto inferior. Muy bien. El núcleo, que es la tercera capa de la geósfera. Las temperaturas aumentan mucho más. El núcleo tiene varios nombres. Se le puede llamar de diversas formas, pero al final llega a lo mismo, llamarse núcleo. Se le puede llamar bariosfera, se le puede llamar endosfera, nife y siderósfera. ¿Por qué se le llama nife? Viene de níquel y Fe, ¿qué es? Hierro. Níquel y hierro. Quiere decir que en el núcleo hay gran concentración de níquel y de hierro. El espesor del núcleo es de 3470 kilómetros y el núcleo solo representa el 16% de toda la geósfera, o sea, muy poco. ¿Ya? 2% representa la corteza, 16% representa el núcleo y aproximadamente un 82% representa el manto. El núcleo, por lo tanto, es la segunda capa más extensa. El núcleo se divide a la vez en 2 subcapas, igual que en el caso del manto. El núcleo se divide en núcleo exterior o superior, que es equivalente, son sinónimos. El núcleo superior o exterior se presenta en estado 100% líquido. Aquí ya no es medio gelatinoso como el magma. Aquí es como si fuera el agua, pero a altas temperaturas. ¿Okay? La temperatura en el núcleo superior oscila entre los 3000 y 4000 grados Celsius. Imagínense, esa temperatura puede fundir cualquier metal.
prácticamente no vive nada a esta profundidad. Su espesor es de 2200 kilómetros. Y muchos preguntarán, ¿puede haber más temperatura todavía? Sí, claro. El núcleo interior es el punto más, como se dice, caliente, donde las temperaturas ya son más extremas. El núcleo interior puede llegar hasta los 6000 grados Celsius. Se encuentra en un estado sólido, pero acaba de decir que a mayor temperatura los metales, las rocas se funden. ¿Cómo es posible que en el núcleo interior no se encuentre en estado líquido o semilíquido? ¿Por qué se encuentra en estado sólido? Resulta que el núcleo interior tiene gran presión. En esta zona, en esta capa de la Tierra, hay una presión gigantesca que puede comprimir cualquier cosa, al ser humano, al objeto más duro, una presión increíble. Esta presión actúa como una especie de capa protectora, hace que las altas temperaturas que hay en el núcleo interior no fundan el metal, no fundan la roca. En el núcleo interior se va a encontrar hierro, ¿ya? Pero este hierro no se va a derretir, no se va a fundir. ¿Por qué? Porque la presión va a actuar como la fuerza que le va a hacer oposición ¿a quién? Al calor, a las altas temperaturas, ¿ya? Por lo tanto, el núcleo interior se encuentra en estado sólido y el metal más abundante es el hierro. Hasta ahí es interesante, pero usted había dicho al comienzo que la Tierra tiene una capacidad magnética y que tenía que ver con el núcleo. Claro, exactamente. El núcleo interior, si no fuera por el núcleo interior, la Tierra sería muy caliente. No existiría ninguna especie, bueno, salvo los microorganismos que se adaptan a las altas temperaturas. ¿Por qué? En el núcleo interior se produce el famoso, un campo magnético. El núcleo interior, como está hecho de hierro, hierro sólido, ¿ya? Y la rotación que tiene el núcleo interior genera que externamente se cree un campo un campo natural. La rotación de la Tierra hace que también el núcleo esté en constante rotación y movimiento. Este movimiento activa una capa invisible llamado cinturón de Van Allen. El cinturón de Van Allen es la capa magnética que cubre la Tierra. ¿De qué nos protege el cinturón de Van Allen? Nos protege de los vientos solares, de la radiación que emite el Sol. Si no fuera por este núcleo interior, adiós Tierra, ¿ya? Así que la importancia del hierro y del magnetismo que genera esto y de la rotación hace que nos proteja y hasta hoy en día nos protege. La pregunta viene aquí. ¿Qué pasaría si este núcleo interno que está hecho de hierro y se encuentra en estado sólido dejaría de rotar? Muy sencillo. Si el núcleo interno dejara de rotar, ¿ya? Simplemente el cinturón de Van Allen, este escudo protector, desaparece. Y al desaparecer, los vientos solares llegarían, impactarían con todo su poder y adiós seres humanos, adiós animales, adiós vida. Desapareceríamos. Eso ocurriría así de sencillo. Así que la rotación, el movimiento que hay en el núcleo interior y la rotación terrestre hacen de que este escudo magnético nos proteja. Si deja de rotar la Tierra y si es que en el interior del núcleo deja de rotar, de moverse, se desactiva el campo y adiós, nos extinguimos todos. Así que es muy importante. Muy bien, en la Tierra cortada podemos apreciar el núcleo. ¿Cuál será el núcleo exterior y cuál será el núcleo interior? Tenemos al núcleo interior, claro, la parte central, la parte más caliente, es el núcleo interior. La temperatura llega hasta los 6000 grados Celsius. Núcleo interior o interno. Y la siguiente capa es el núcleo exterior. No se olvide,
El núcleo interno de la Tierra aproximadamente tiene 6.000 grados Celsius de temperatura. ¿Qué otro fenómeno, qué otro cuerpo astronómico tendrá esta temperatura? ¿Cuál será? Exactamente, el Sol. El Sol tiene 6.000 grados Celsius aproximadamente, pero en la parte más fría del Sol, en la parte que podemos observar a nivel externo, que vendría a ser la corona, esa es la parte más fría, y son 6.000 grados Celsius. ¿Qué es una discontinuidad? Exacto, es sencillo de saber. Una discontinuidad es la separación que hay entre una capa y otra capa. O sea, las capas de la geósfera, la corteza, el manto, el núcleo, tienen capas que los separan. Capas y subcapas. Por ejemplo, ¿cuál sería una subcapa? Entre la corteza se divide entre el cial y cima, ya. En el centro, la capa que separa el cial y cima, ahí se genera una discontinuidad. Entre el manto, entre el manto superior e inferior, como se dice la separación de los dos mantos, ahí se genera otra discontinuidad. Por lo tanto, las discontinuidades son la separación de una capa y una subcapa. ¿Qué ocurre con las discontinuidades? ¿Por qué se habla? ¿Por qué se explica sobre las discontinuidades? ¿Qué tienen de importante? Resulta que la discontinuidad, si no fuera por la discontinuidad, como se dice, las ondas sísmicas no sufrirían modificación. Irían directamente y atravesarían las capas. Muy a pesar que las capas de la geósfera se encuentren en estado líquido o sólido. Sería más fácil llegar. Pero estas discontinuidades hacen que la velocidad de las ondas sísmicas, la dirección de las ondas sísmicas cambien, porque son como pequeños espacios entre dos zonas, hace que se distorsione las ondas sísmicas, las discontinuidades. Muy bien, vamos a ver las discontinuidades. Vamos a ver en la siguiente imagen más claro. ¿Cuál sería la discontinuidad de Conrad? La discontinuidad de Conrad es la primera. ¿Dónde se encuentra? Aproximadamente se encuentra de los 9 a 15 kilómetros. ¿En qué parte? En la corteza continental. La corteza continental es esta parte de acá. Vamos a ver. ¿Cuál sería? Esta parte de acá. La corteza continental. Mientras que la corteza oceánica es esto. Es el fondo. Esto es la corteza continental, ¿ya? Y esto es la corteza oceánica. La discontinuidad de Conrad se ubica entre estos dos, por acá aproximadamente. En el punto rojo, ahí. Exactamente. Seguimos bajando. Vamos a encontrar la discontinuidad de Mohorovicic. La discontinuidad de Mohorovicic. Aquí está. Con esta flechita podemos ver. Aquí. ¿Dónde se encuentra exactamente? O más o menos. Se encuentra entre la corteza y el manto. Esto es la corteza. Todo esto es la corteza. Y por acá comienza el manto. O sea, por esta parte más o menos. Entre la corteza y el manto. ¿Cuál es el manto? El manto llega hasta acá. Esta parte de acá y esta parte de acá. La siguiente discontinuidad, que es la discontinuidad de Repeti. ¿Dónde se encuentra? Entre el manto superior y el manto inferior. Miren, todo lo que está aquí representa el manto. Todo lo que está aquí. Todo lo que está hasta por aquí representa el manto. Dice que la discontinuidad de Repeti se encuentra entre el manto superior y el manto inferior. Exactamente aquí, donde está apuntando la flechita, ¿ya? Punto rojo. Aquí se encuentra la discontinuidad de Repeti. ¿Hay más discontinuidades? Claro que sí, hay más todavía. Tenemos a la discontinuidad de Gutenberg.
La discontinuidad de Gutenberg, ¿ya? El nombre por el geólogo que descubre esta discontinuidad, se encuentra entre el manto y el núcleo. A ver, el manto y el núcleo. Aquí está el manto y por aquí está el núcleo. Por lo tanto, la discontinuidad de Gutenberg se encuentra aquí, como se dice en el limbo, en el punto medio entre el manto y el núcleo. Aquí, exactamente donde estoy señalando con el puntero rojo. Ahí. Y hay una última discontinuidad que se llama la discontinuidad de Weichert-Liebman. Weichert-Liebman. ¿Dónde se encuentra? Sencillo, entre los dos núcleos. O sea, núcleo externo y núcleo interno. O sea, aproximadamente aquí, donde está el puntero, en la división de los dos núcleos, ahí se encuentra la discontinuidad de Weichert-Liebman. En conclusión, ¿qué quiere decir las discontinuidades? ¿Para qué sirven? Estos puntos intermedios van a ser la separación de una capa y de otra capa. Aunque el grosor no es tanto, es mínimo, pero es la separación de una capa y otra. Esta separación se va a llamar discontinuidad. Bien sencillo. Las rocas. El planeta Tierra está conformado por todo tipo de rocas, que se caracterizan por tamaño, color, dureza, forma. Vamos a ver primero dos teorías acerca de cómo las rocas posiblemente aparecieron en la Tierra. Las rocas no aparecen de la nada, hay una explicación científica para ello. Hay dos teorías, dos tendencias. Una se va a aceptar y la otra va a ser criticada. La teoría o la tendencia plutonista. ¿Qué nos dice la tendencia plutonista acerca de las rocas, del origen de las rocas? Nos dice que las rocas tienen un origen interno, por lo tanto los volcanes van a ser la fuente de las rocas. O sea, no se olviden que los volcanes es un fenómeno geográfico, ¿ya? Que va a liberar energía del manto. No se olviden que el manto superior es la base, es de donde va a salir todo el magma a través de una pequeña rajadura o fisura entre la corteza y el manto. Y por esa pequeña fisura, con mucha presión, va a salir todo ese magma a través de una boca o chimenea, o sea, un volcán. El resultado, las erupciones volcánicas. Según la teoría plutonista, a través de estas erupciones volcánicas se va a liberar todo tipo de roca. Cuando sale el magma, no sale en estado sólido. El magma, que se transforma luego en lava, sale en estado semilíquido, medio viscoso. Conforme pasa el tiempo, conforme está expuesto a los vientos, se va enfriando, ¿ya? Se va endureciendo. Y es ahí donde, según la teoría plutonista, de esta forma se van a crear las rocas que conocemos en la Tierra, ¿ok? Cuando la Tierra se forma, hace millones de años, era muy caliente. Y esta composición muy caliente poco a poco se fue enfriando, se fue solidificando. Y van a dar paso a los volcanes en todo el mundo. Antes de los continentes habían volcanes en toda la Tierra. Habían muchas erupciones volcánicas en toda la Tierra. Y según el plutonismo, dice que estas erupciones volcánicas van a originar las primeras rocas. Y poco a poco se van a ir masificando en toda la Tierra a través de las erupciones volcánicas. Esta teoría plutonista es la teoría aceptada hasta hoy en día, que explica cómo las rocas aparecieron en la Tierra. Pero hay otra teoría, llamada la teoría neptunista, que dice algo un poco extraño, un poco raro. ¿Qué dice? Que las rocas aparecieron producto de la erosión. Las rocas van a aparecer producto de la erosión de las aguas marinas o de las aguas oceánicas, debido a procesos químicos.
Esto es lo que plantea la teoría neptunista, pero no, en la actualidad no es aceptado, pues. El agua, ya sea agua salada, agua dulce, cualquier tipo de agua que sea, el agua es el famoso disolvente universal, claro, pero la teoría neptunista no explica nada acerca del origen de la roca, simplemente dice que el agua marina y oceánica erosiona, o sea, desgasta a una roca, se supone una roca inicial, pero no, esa explicación no tiene sustento. Y dice que es producto de esta erosión, eh, se va a cristalizar estas sustancias químicas y van a dar origen a las rocas, pero esta teoría no tiene sustento, no trata de explicar nada. La teoría aceptada es la plutonista, hasta hoy en día. Muy bien, las rocas no son iguales. Cuando tú observas una roca, cualquier tipo de roca se caracteriza, o mejor dicho, se diferencia por su tamaño, por su color, forma, rugosidad, dureza. Cada roca presenta una característica muy diferente. Las rocas que se encuentran en la corteza terrestre se clasifican de tres formas: rocas magmáticas, o también llamadas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas magmáticas o ígneas, que es lo mismo, ¿ya? Se caracterizan por ser muy duras. Exactamente. ¿Cómo se crearon? Debido a una erupción volcánica, expulsa toda esa lava y luego se va a solidificar. Se enfría y luego se solidifica. Pasó de un estado líquido, que es el magma, que luego pasa a ser llamado lava, y luego se endurece por el frío. Ejemplo de rocas magmáticas o ígneas. Tenemos al basalto, tenemos a la pumita, tenemos al granito, utilizado para la construcción, para la decoración. Tenemos también las rocas sedimentarias, que es la segunda clasificación. En el caso de las rocas sedimentarias, estas nacen a partir del resto de otras rocas. Por ejemplo, nacen, por ejemplo, del basalto o de la pumita. O sea, otro tipo de rocas, de una roca aparece otro tipo de roca. Este otro tipo de roca se llama sedimentaria. También dice que pueden aparecer producto de los restos o de la descomposición de animales, pero no en 100 años, no en 1000 años, sino en millones de años. El proceso para que una roca se cree es un proceso sumamente largo, un proceso de millones de años para que se llegue a consolidar o conformar una roca. Ejemplo de roca sedimentaria, tenemos a los conglomerados, a la arenisca, a la arcilla, a la caliza con restos fósiles, al carbón y el petróleo, que también son rocas sedimentarias. Pero en el caso del petróleo, las rocas no llegó a compactarse. Tuvo gran influencia de agua, humedad, y esto hizo que la roca no se compactara y por lo contrario se siga sedimentando, se siga erosionando. Y el último tipo de roca, que es las rocas metamórficas. Eso quiere decir que la roca sufre grandes cambios, producto de la presión o de las altas temperaturas o bajas temperaturas. Esto hace que las rocas cambien su forma, su estructura, pero no llegan a fundirse, o sea, no se derriten, no se funden, pero sí cambian su estructura. Ejemplo, el mármol, la pizarra, entre otras rocas metamórficas. De esta forma se divide las rocas en rocas ígneas, magmáticas o ígneas, se le puede llamar ígneas o magmáticas, es lo mismo, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. No se olviden que una roca se crea por la fusión de varios minerales, varios compuestos químicos. Por lo tanto, las rocas
no van a aparecer tampoco de la nada. Las rocas aparecen y es un proceso químico. Los minerales van a dar origen a las rocas. No se olviden que una roca no es simplemente roca, es algo vacío, que no almacena nada, que es puro, no. Las rocas también tienen incrustados minerales. Por ejemplo, el oro, la plata, no se encuentra en estado, como se dice, puro. O sea, no se encuentra solo. O sea, tú no vas a una mina o a un lugar con el pico golpeas y sacas plata u oro puro. No, eso no existe. Los minerales están siempre unidos con las rocas. Y una roca está compuesta por minerales. Los minerales presentan ciertas características, como por ejemplo, son inorgánicos, ¿ya? Son sólidos, presentan cierta rigidez o dureza, son homogéneos, pero visto desde el punto estructural, químico y físico. Tienen diversas formas, entre otros. Los minerales también a la vez se clasifican por su dureza. Por ejemplo, el mineral más blando es el talco. Luego tenemos el yeso, la calcita, la fluorita, la apatita, el cuarzo, el topacio, el corindón. Y el mineral más resistente es el diamante. Es la única forma de poder rayar o cortar un diamante es con otro diamante. Tiene la clasificación 10, o sea, la máxima clasificación para la dureza de un mineral. El diamante es el mineral más duro que existe en la Tierra.